Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión del año 2023 de Plan Agropecuario TV. Para nosotros es un gustazo reencontrarnos en la pantalla de Campo Rural TV a través del canal 1195, emitiéndose en todo el país a través de DirecTV y también un programa que compartimos y al cual ingresan habitualmente los productores a través del canal de YouTube del Plan Agropecuario. Hoy vamos a tener como primer programa del año y dadas las circunstancias actuales de déficit hídrico, déficit forrajero en distintas partes del país, como tema central de este primer programa del 2023. Así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de las y los protagonistas de hoy. Invitamos a compartir los avances. Vamos a estar charlando con la ingeniera agrónoma Jimena Gómez, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Cerro Largo, sobre las alternativas que tienen los productores frente a la situación actual, haciendo énfasis en el destete precoz y los elementos que hay que tener en cuenta cuando se aplica esta tecnología. Vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre el estado de las pasturas y qué se puede esperar si la situación climática cambia. Con el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita vamos a estar charlando sobre agroecología, de qué se trata este concepto y cómo es producir de forma agroecológica. Visitamos la estación experimental Bernardo Rosengurt de Facultad de Agronomía y allí conversamos con el docente, el ingeniero agrónomo Martín Do Carmo, sobre la experiencia de 15 años de un ensayo que tiene como objetivo conocer las diferentes formas de oferta de forraje de campo natural y cómo esto se vincula con la performance animal. El doctor Rafael Carriquí se refiere a la carencia de minerales y cómo esto afecta a los animales, al ganado. Además, realiza algunas recomendaciones para tratar esta situación. Charlamos con el doctor Ramiro Silveira, técnico privado en el departamento de San José, sobre el manejo de toros durante el servicio. Como primera nota de este 2023, queremos compartir una entrevista realizada a la técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Cerro Largo, la ingeniera agrónoma Jimena Gómez, quien está en sus últimos días de embarazo y sin embargo nos atendió allí en la zona de Arévalo para conversar un poco y darnos algunas recomendaciones. Primero vamos a estar charlando sobre la situación actual en esa zona, en ese departamento y cuáles son las diferentes alternativas que hoy tienen los productores para implementar ante el estado de las pasturas y la situación actual. Bueno, este año se caracteriza por el año que comienza y desde el año pasado, desde la primavera del año pasado, por un déficit hídrico, ¿sí?, que se ha dado, donde se han registrado precipitaciones, pero bien variadas y dentro de una misma zona incluso, bien salpicadas, digamos. No ha sido parejo para todo el departamento ni todos los departamentos, sino que se han dado buenos registros en algunos lugares, en algún momento y en otros no. Pero hay una generalidad, sí, que se sucedió durante la primavera y a inicio del verano, que es la falta de precipitaciones, con un pronóstico además, ¿verdad?, de una continuación de este evento, Niña, durante el verano. Entonces, lo que vimos producto de esto, de esas faltas de precipitaciones, incluso en algunas zonas del país desde el invierno, ¿verdad?, donde se vieron, es esa falta de una oferta de forraje adecuada, ¿tá?, sobre todo para lo que son los sistemas criadores, sí, que tienen menos flexibilidad a la hora de ajustar los sistemas, digamos, sobre todo en esa época donde las cargas, la dotación siempre es mayor, ¿verdad? No tienen la misma flexibilidad que un sistema de ciclo completo, que tiene otras categorías para la venta y demás, y puede hacer otro tipo de ajustes. ¿Qué sucede entonces? Bueno, en estos sistemas criadores, básicamente extensivos, como trabajamos en su mayoría en lo que es la regional noreste, ¿sí?, se da esa falta, digamos, de adecuada de forraje a inicios de primavera, ¿sí?, donde es bien importante además, porque es la preparación, digamos, es la época de la transición del parto hacia el entore, ¿sí?, donde es importante en esa etapa que la vaca de cría esté ganando condición corporal para después obtener buenos índices de preñez, digamos.
Bueno, en esa etapa entonces se dan esa oferta de forraje que la vemos disminuida en general en los sistemas, la vimos, ¿sí? Y donde, bueno, en su momento estuvimos hablando de varias prácticas que había que tener en cuenta, ¿verdad? Para incrementar esa oferta o en parte, por lo menos, priorizar algunas categorías, ¿sí? Donde mejorar esa oferta para determinadas categorías, digamos, que hay que priorizar. Bueno, eso por una parte nos parece bien importante enfatizar, ¿sí? Desde el plan agropecuario, es importante en la estructura de los sistemas tener una buena oferta de forraje y tratar de mejorar ese tipo de condiciones. Ahora, hay determinadas categorías animales que cuando la condición corporal, por ejemplo, estamos hablando de una condición ya al parto de 3, 3,5, ¿sí? Menor a esas condiciones, y cuando vemos que esta situación de déficit hídrico se prolonga durante la primavera, al inicio del entore, ¿sí? hacia el inicio del entore ya se debe de pensar en otro tipo de estrategias, ¿sí? Donde además de incrementar la oferta de forraje, se debe de bajar los requerimientos, ¿sí? De estas categorías animales. Entonces nos referimos a la vaca, por ejemplo, multípara, ¿verdad? Donde, bueno, es una categoría, y sobre todo en realidad la de primera cría, ¿sí? Esa que es bien exigente, donde, bueno, ahí se pueden hacer algunos ajustes, ¿sí? Con distintas tecnologías. Siempre hablamos, bueno, de la tablilla, el flashing como otra de las herramientas. Ahora, ya en el verano, ¿sí? Donde además con esas vacas a las que nos referíamos, de 3,5, menos de 3,5 de condición corporal, se debe aplicar algo de mayor impacto. Por ejemplo, lo que puede ser un destete precoz, ¿tá? Cuando hablamos de esta tecnología en este año particular, de destete precoz, en primer lugar abrir un gran paréntesis y decir, bueno, hoy tenemos un panorama de mercado, ¿sí? Aún incierto en lo que van a ser los precios de ternero, ¿verdad? Venimos de un año anterior en el que fueron muy buenos el contexto de precios, a pesar del precio de los insumos, ¿verdad? Que era mayor al ejercicio anterior. Ahora este precio de insumos sigue siendo alto, y bueno, y no sabemos qué va a suceder con el precio del ternero. Entonces hay que atender bien esta relación de precio, ¿verdad? De lo que es el insumo y el producto que se va a vender. Aclarando este punto, digamos, que es bien importante, ¿sí? Decir que, bueno, que es una tecnología que económicamente hay que evaluarla bajo, digamos, todos estos parámetros que comentaba, pero que tiene una certeza, que es que, bueno, que esa vaca que se desteta precozmente va a ser sí o sí preñada, digamos. Es difícil que falle bajo esta intervención, ¿sí? De quitar el ternero con antelación. Comentar que también, además de analizar, por supuesto, cada empresa analizará los costos y demás, sí, para que sea una certeza también, y cuando el producto, sobre todo de venta, es el ternero, ¿verdad? O es una ternera que después queremos, el productor quiere tener como reposición, digamos, ¿sí? Nos referimos a las hembras, ¿sí? Hay que implementar bien lo que es esta tecnología, que es una certeza en cuanto a lo que comentábamos, ¿sí? Al impacto que va a tener en la vaca, pero que también se debe realizar muy bien en el ternero. Para esto entonces es importante la planificación, ¿sí? Hacerlo con tiempo, poder planificar bien la compra, ¿sí? De la ración que se va a hacer, que tiene que ser la adecuada, con la proteína adecuada para ese periodo, ¿verdad? Que hoy en día además las raciones, ya sabemos cuáles son las de destete precoz y demás en el mercado, o sea, tienen que tener un nivel de proteína importante, pero además, bueno, tiene que ser un ternero además que, por supuesto, tenga al menos 60 días, estamos hablando de un destete precoz, con al menos 60 kilos, ¿sí? Que bueno, que va a llevar un periodo de acostumbramiento, donde es importante primero tener bien clara, bien armada la infraestructura, como decía, por eso la planificación también. Son diversas las tecnologías que se pueden aplicar en esta época. La ingeniera Gómez se refiere a una en particular, al destete precoz, una tecnología muy utilizada en distintas partes del país y en general frente a situaciones como la que estamos viviendo. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta? ¿Qué cuidados
hay que estar previendo cómo planificar este destete. A todo esto se refiere la ingeniera agrónoma Jimena Gómez. Bueno, es bien importante a la hora de implementar el destete precoz, ¿sí?, pensar en planificar, sobre todo, ¿verdad?, cómo se va a implementar todo esto, ¿tá? Por una parte, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿sí? Es bien importante tener una buena infraestructura para que se tenga éxito en esta técnica. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, principalmente sombra, agua, ¿sí? Esto es lo principal, ¿sí? Tener buena sombra, estamos hablando de una época donde se da estrés calórico, y además el tema del agua y que sea de buena calidad, ¿tá? Esto es fundamental pensarlo, y sobre todo en estas épocas que hablamos de déficit hídrico, donde a veces es una problemática en algunos sistemas lograr un buen recurso. Por otra parte, como decía, bueno, planificar sí, también el tema de la comida, ¿verdad? Comprar con tiempo, sí, evaluar qué tipo de alimentación se va a dar, sí, y siempre, por supuesto, poniendo énfasis en que sea una ración, por ejemplo, de destete precoz, es decir, con cierto nivel de proteína, al menos al inicio un 20%. Luego de esto también hay una etapa, un periodo, ¿sí?, que va a ser de acostumbramiento de una semana, donde es bien importante entonces que los terneros, cuando se implementa esto, tengan al menos 60 kilos, ¿sí?, unos 60 días de edad. Y bueno, y cuando esto sucede, tenerlos, digamos, en un lugar, como decía, bien cerrado, con buena sombra, buena agua, ¿sí?, y con fardos de buena calidad para esa etapa de acostumbramiento de una semana más o menos, ¿tá? Ahí hay que prestar también especial atención a que los animales, a que todos coman, ¿sí? Hacer un seguimiento. Es bien importante durante todo este proceso hacer un seguimiento animal a animal, ¿tá? Porque siempre va a haber después competencia entre los mismos terneros. Siempre hay dominantes, ¿verdad? Hay otros que quedan para atrás. Bueno, hay que vigilar bien eso. Para eso, además, se necesita, ¿verdad?, tener, que tiene que ver con la infraestructura, la mano de obra para esta etapa, ¿sí?, bien presente en la implementación. Y bueno, y luego sí, que transcurre esta etapa de acostumbramiento, que es la más importante, digamos, para luego sí pasar a lo que es la ración, tener presente, y quiero hacer énfasis en esto, en que es importante que luego que empieza este periodo, ¿sí?, de alimentación, que va a ser básicamente la nutrición que van a tener a corral, que va a ser durante al menos unos 90 días, por lo menos unos 90 días, ¿sí? Esto es importante porque, bueno, no se puede interrumpir este tipo de alimentación, digamos, en algún momento, sino que tenemos que tener en cuenta que durante al menos ese periodo de tiempo sí hay que contar con la comida, con la infraestructura, con la mano de obra para estar atendiendo esto y que tenga un resultado exitoso con un ternero que pase a culminar este periodo, digamos, de ración con un quilaje adecuado, sea para la venta o para luego ir al campo, que también hay que tener en cuenta un campo reservado, por ejemplo, ¿sí? para que después pueda tener un buen desempeño en el sistema. Bueno, también es bien importante a la hora de implementar esto al inicio y en la planificación tener bien el programa sanitario, digamos, asesorado por un profesional veterinario, ¿sí? Donde bueno, hay que tener en cuenta los problemas que puede haber y la sanidad que tiene que ver, ¿verdad?, con las queratoconjuntivitis, con las respiratorias, con las parasitosis. ¿Sí? Así que bueno, esa parte también la parte sanitaria es fundamental dentro de esta técnica. Agroecología, un concepto que podríamos decir está de moda, un concepto que es muy utilizado, incluso hace poco tiempo se creó una comisión dedicada a esta disciplina, a esta forma de encarar la producción. Justamente para conocer más sobre este concepto, de qué se trata la agroecología, conversamos con el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita. Bueno, hoy en día la agroecología es un tema que se está abordando bastante. Por suerte es un enfoque que se está poniendo a consideración. Bueno, podemos decir de ella que en cierto sentido es un enfoque, una forma distinta de ver
por un lado, de ver y entender la relación de los seres humanos con la naturaleza y la forma en la cual se produce y se hace todo se organiza todo lo que es el sistema alimentario. Este enfoque, que surge por allá por fines de la década de los 80, primero surge en distintas dimensiones en paralelo, ¿no? Pero tiene una dimensión que es la de ciencia, de una ciencia que en sus orígenes intentó unir lo que es la ecología con la agronomía y tratar de llevar esos principios ecológicos a lo que es toda la práctica agronómica, pero que también tomó una parte de dimensión social, donde, bueno, desde muchas organizaciones de productores y mucha gente agrupada fueron tomando conciencia de cómo este enfoque podía ser una respuesta a los problemas que encontraban en distintos temas. Y también podemos ver a la agroecología como un conjunto de prácticas, de aquellas prácticas que son más amigables, digamos, entre comillas, con lo que es el medio ambiente y prácticas que permiten conservar, producir y conservar a la vez. Un poco esas son las tres grandes dimensiones que podemos encontrar en la agroecología. Por supuesto que esto ha ido evolucionando y la agroecología como ciencia, hoy en día tenemos una sociedad científica latinoamericana, la SOCLA, que reúne a muchos de los científicos que están en torno a la agroecología, se organizan congresos de agroecología y la agroecología como ciencia ha ido incorporando distintas, ha ido tomando de otras ciencias aspectos para irlos incorporando, ¿no? Sobre todo muchos aspectos de las áreas de las ciencias sociales, profundizando los aspectos de las áreas ecológicas y cruzando aspectos ecológicos con aspectos económicos, ha ido incorporando muchos aportes a este enfoque, a esta mirada que tiende a ser holística, de mirar el conjunto en su totalidad y sistémica, o sea, de tratar de entender cómo funcionan los sistemas de producción justamente como sistemas, cómo se dan esas interrelaciones y no solo entender los elementos aislados, sino cómo se combinan. Bueno, el otro importante a considerar ahí, que la agroecología lo que plantea no es una definición de decir, bueno, yo soy agroecológico o no, hago agroecología o no, sino que es más bien un conjunto de principios o elementos que se tienen en consideración a la hora de diseñar, manejar y evaluar los sistemas de producción con el objetivo de que sean sustentables en las distintas dimensiones, ¿no? En la dimensión económico-productiva, que es la más clásica que tendemos a mirar, la dimensión social y también la dimensión ambiental. Entonces, bueno, ahí surgen una serie de elementos a considerar. La agroecología a instancias de la FAO, viendo un poco que había que cambiar la forma de producción para llevarla hacia modelos de producción más sustentables, reunió en 2014 a todos aquellos científicos que estaban en torno a la agroecología y organizaciones sociales en Roma y llegaron a elaborar un documento con los 10 principios o elementos a tomar en cuenta en el diseño, manejo y evaluación de estos agroecosistemas. Y bueno, a partir de eso es que están esas pautas o guías que después en cada caso se irán implementando más localmente, según el conocimiento local, según las posibilidades que cada uno pueda tener. En cuanto a cómo cada uno se percibe o se autodefine, hay gente que claramente se autodefine como que sigue una línea agroecológica, y dentro de esto estaba un poco lo que conversábamos también de lo que son los movimientos más sociales, o gente que se identifica con la agroecología, y después hay mucha gente que sin saberlo está aplicando o siguiendo principios agroecológicos. En nuestra ganadería, en especial en la ganadería familiar a campo natural, bueno, ahí tenemos muchos elementos que están plasmados en los sistemas de producción, en los cuales nosotros estamos trabajando para, junto con los productores, esa identificación. A partir de hacer el intento de adaptar esa herramienta que generó la FAO, que se llama TAPE por sus siglas en inglés, o TAPE, tratar de ver cómo en esos 10 elementos estos sistemas de producción
en qué grado de cercanía están. Nosotros tenemos la percepción en el trabajo que hacemos diariamente que hay muchos sistemas que están muy próximos, para los cuales encarar una transición en aquellos elementos en los que estén más lejanos puede ser muy fácil, y hay otros sistemas que lógicamente están más lejanos en uno o más de esos elementos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la agroecología ha crecido y hoy en día se está hablando de agroecología en base a lo que ha sido el trabajo de la gente, digamos, ya sea desde los movimientos o desde productores individuales, con iniciativas en tener otro enfoque, otra forma de producir. Eso ha llevado a que hoy en día el tema esté en consideración. Ha habido un crecimiento enorme de la agroecología basado en eso, en el impulso que las organizaciones sociales y los productores han hecho también con la parte científica. Hablábamos hoy de la SOCLA, ha hecho para poner la agroecología hoy arriba de la mesa como una de las opciones viables. Eso ha hecho que en muchos países, como es en el caso de Uruguay, haya una ley de promoción a lo que es la agroecología, y bueno, eso desemboque en políticas públicas para dar apoyo a esas transiciones que tienen que ser a todo nivel, las transiciones, porque siempre nos enfocamos en los productores, en el sector primario de producción, pero también son transiciones que se tienen que dar, bueno, a escala de paisaje, digamos, para que esto realmente tenga ese impacto, esa mejora en la biodiversidad que se busca y todos esos otros elementos. O sea que también afecta a las políticas públicas a escala de paisaje y también en todo lo que es el ámbito de las instituciones, ¿no? En lo que es la formación de los profesionales, para empezar a considerar este enfoque en la formación de los profesionales, de las distintas ramas agronómicas, veterinarias, pero también de las ciencias sociales, y también lo que es la investigación, ¿no? Hoy en día visitábamos un predio donde, bueno, quedaba claro que es necesaria más investigación sobre estos temas, pero una investigación también con ese enfoque agroecológico, con esa valorización de lo que es el conocimiento local y adaptado que tienen las productoras y los productores, para poder en conjunto con el conocimiento científico transitar caminos de generar un nuevo conocimiento que permita, bueno, avanzar en esa línea, que las políticas públicas también acompañen con el apoyo a las transiciones, que en muchos casos necesitan, dependiendo del punto de partida, un apoyo más importante para esa transición. Ahí podemos hablar de tres niveles en lo que es la transición. Un primer nivel que se habla desde la agroecología, de lo que es la optimización del sistema de producción en el cual uno está trabajando, que eso muchas veces ya lo vemos en muchos productores. Después un segundo nivel donde ya se puede pasar a lo que es la sustitución de insumos, de empezar a sustituir aquellos insumos químicos de mayor costo y de mayor impacto negativo a nivel del ambiente por sus insumos orgánicos. Y tenemos un tercer nivel que ya es el del rediseño de los sistemas de producción para poder hacer una combinación de elementos de esos sistemas de producción que hagan que se potencialice lo que son todos los procesos ecológicos beneficiosos que nos van a permitir que ese sistema no tenga que depender de insumos externos, que llegue a los equilibrios necesarios para poder tener una buena producción. Y hoy en día nos encontramos con sistemas en distintos niveles de esa transición, y creo que el apoyo tiene que ir direccionado a tratar de ver en cada uno de esos niveles o escalones que se encuentren los productores cómo podemos contribuir de mejor manera. Hoy en día, por suerte, están todo lo que son las comunicaciones, han avanzado un montón, todo lo que es la internet, ha hecho de que haya un mayor acceso desde ese punto de vista a todo esto. Como comentábamos hoy, bueno, los congresos de agroecología son una fuente enorme de información, van 8 congresos de agroecología y donde se presentan muchísimos trabajos desde trabajos científicos hasta trabajos de experiencias en territorio que permiten generar un aprendizaje enorme de lo que se ha avanzado en agroecología. O sea que hay ese tipo de información. Lo que sí está faltando es, bueno, por ahí,
generar más información local para responder a preguntas concretas y puntuales que se estén generando. O sea que para muchas preguntas hay que seguir generando información porque no está generada, porque muchas veces también la información que tenemos disponible de esos temas fue generada bajo otra concepción de cómo investigar, de cómo llegar a esa información. Y después hay espacios. Nosotros desde el plan estamos tratando de generar espacios para poder acercarse hasta estos temas y empezar a compartir ese conocimiento, intercambiarlo. Y tenemos un curso de educación a distancia, que va a ser el segundo año, que es sobre introducción a la agroecología. Y después, a nivel de lo que es el intercambio de conocimientos, estamos trabajando en los grupos de discusión de WhatsApp, que veníamos trabajando desde el año 2009, que ahora estamos trabajando con los grupos de productor asociado también, en un intercambio horizontal de conocimientos, tratando de rescatar el conocimiento local de la gente, el conocimiento local y situado de productores, de técnicos extensionistas, de investigadores y de distintos actores, para poder, a partir de ese intercambio de conocimiento, en estos espacios poder generar ese nuevo conocimiento que está faltando para dar respuesta a las preguntas que es necesario contestar hoy en día. Vos que tenés un predio con bosque nativo, registralo. Nos protege de eventos climáticos extremos, mejora la calidad del agua y protege los suelos de la erosión. Registrar el bosque nativo da beneficios tributarios. Informate en el sitio web del MGAP. Visitamos la estación experimental de la Facultad de Agronomía en Bañado Medina, profesor Bernardo Rosengut. Allí conversamos con el ingeniero agrónomo Martín Docarmo, docente de la facultad, quien se refiere a un ensayo que se viene realizando ya hace 15 años en ese lugar para conocer la oferta de forraje para las distintas categorías, las distintas razas, cuáles son las mejores opciones respecto a la disponibilidad de pastura. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, y este es un experimento que comenzó en 2007, que es de ofertas de forraje con vacas de cría en pastoreo continuo, donde mensualmente se va regulando la oferta y que ha pasado por dos fases, una fase de oferta de forraje de nivel 3 baja, comparado con una oferta más alta que era de nivel 5 kilos de forraje por kilo de peso vivo, y que pasó ahora a una fase un poco más alta. Subimos la baja nueva, es como la alta vieja, y la nueva alta es más alta. ¿Qué hemos encontrado en ese experimento? Hemos encontrado que al subir los niveles de oferta hemos subido la producción por hectárea, pero por distintas razones. En la primera fase subió porque aumentó la producción de forraje, aumentó el consumo de forraje y aumentó la eficiencia de uso del forraje, mientras que en la segunda fase el aumento de la oferta permitió producir más forraje, sostener igual o un poquito más de carga, lo que hizo que la producción por hectárea fuera un poquito mayor con los mismos niveles de producción individual. Entonces ahora estamos en una fase en que nos interesa mucho estudiar la interfase planta-animal para ver cómo hacen las vacas para comer y qué podemos hacer para que la performance individual suba aún un poco más, de forma de poder seguir incrementando la producción por hectárea, esta vez en base a un aumento en la producción individual y en la producción por hectárea, si esos resultados los logramos sin bajar la carga. Hoy el experimento nuevamente retomó las diferencias en los tipos de ganado, porque seguimos utilizando las vacas cruza, que en un periodo habían quedado de lado, y nuevamente al incrementar la oferta se incrementó la altura del forraje. No obstante, también estamos pensando en volver a cambiar el experimento a un control más específico, más de la altura que de la oferta, pero eso será para una nueva etapa. Si uno tuviera que resumir con pocas palabras, pasar de 2 o 3 centímetros, que era la oferta vieja, a trabajar con 5 o 6 centímetros de forraje, nos permite incrementar, pasar de 100 kilos de carne de peso, de carne por hectárea, perdón, con vacas de cría, a 140, 150 kilos de carne por hectárea en la altura más alta. En general,
Eso hay un factor diferente por tipo de suelo, pero básicamente por un problema, por ejemplo, cuando tuvimos el experimento de oferta de forraje en basalto. Ahí donde una proporción importante son suelos muy superficiales, ahí sí hubo una disminución de la carga animal por hectárea, pero aún así, con una reducción casi de 100 kilos, se lograron incrementos en la producción por hectárea porque la performance individual de las vacas en la oferta alta permitió compensar la disminución de la carga. Sobre todo trabajar con más pasto, porque aún en los lugares, por ejemplo el basalto, en los que hay que reducir la carga, la performance individual compensa la reducción de carga en cuanto a producción física y económica. Los minerales, elementos que muchas veces no se tienen en cuenta en los rodeos. A esto se refiere el doctor Rafael Carriquiri, a su carencia, qué elementos debemos tener en cuenta para identificar esta faltante y cómo podemos solucionar los problemas que identifiquemos. Bueno, los minerales son uno de los nutrientes esenciales en la dieta de los animales, ¿verdad? Por un lado está principalmente las proteínas, la energía, el agua, y los minerales son los principales componentes de la nutrición de los animales, de los bovinos. En los animales a pastoreo en nuestro país nos consta que con frecuencia se dan circunstancias en las que la cantidad de minerales que consumen no es suficiente, por lo tanto es necesario suplementarlos. Estas situaciones se dan especialmente cuando cuando los animales tienen altas demandas, cuando decimos que hay un alto desafío productivo. Los animales tienen alta demanda de minerales y por lo tanto pueden ser insuficientes los que hay en las pasturas. Aunque los animales biológicamente siempre precisan los minerales, o sea, todos los días y todo el año precisan cantidades importantes de minerales, el retorno económico de la suplementación mineral es positivo cuando están cubiertos los requerimientos de proteína y energía. Y esto se da en la primavera y el verano generalmente. Es decir, suplementar con minerales en el invierno, si bien es una necesidad biológica, no tiene retorno económico o tiene un retorno económico muy dudoso, muy escaso. Entonces, este es el momento en que hay que tener presente la suplementación mineral. Contrariamente a la práctica más frecuente, con frecuencia el productor utiliza los suplementos minerales en el invierno, cuando el animal tiene hambre, cuando el animal no tiene cubiertos sus requerimientos de energía o de proteína, y por lo tanto en esas circunstancias el retorno económico que tiene es muy bajo o nulo. Respecto a los minerales, hay que decir en grandes rasgos que hay dos grupos importantes de minerales, los macrominerales y los microminerales. Los macrominerales son minerales que el animal tiene que consumir todos los días varios gramos, y los microminerales tienen que consumir miligramos, todos los días miligramos. Entonces, dentro de los macrominerales, el fósforo es el más conocido, también el calcio, el sodio, el potasio, y con frecuencia es reconocido que los niveles de sodio y de fósforo que consumen los animales son insuficientes. El fósforo es uno de los más conocidos, pero también sabemos que hay muchas situaciones donde los consumos son suficientes, o sea, no necesariamente es el único ni el principal limitante, aunque es el más reconocido. Dentro de los microminerales nos consta que el cobre, el zinc y el selenio son minerales que con frecuencia aparecen a niveles insuficientes en las dietas de los rumiantes a pastoreo. Estos microminerales se pueden suplementar mediante inyectables, mediante soluciones parenterales, mientras que los macrominerales como el fósforo y el sodio no se pueden suplementar por vía inyectable, tienen que suplementarse por vía oral, en las sales o en los bloques, ¿verdad? Polvos o bloques de sales minerales. Es decir, que los inyectables a base de fósforo no pueden utilizarse como suplementos para este mineral. Los inyectables de fósforo son utilizados para atender casos clínicos de animales con determinada enfermedad y no para suplementar el fósforo. Esto tiene que ser una cosa muy clara, ¿verdad? Muy reconocido. La cantidad de fósforo que requiere una vaca todos los días requiere entre 15 y 20 gramos por día, según su estado, su tamaño, si está dando leche o no. Y un inyectable de fósforo, con un inyectable de fósforo nosotros le damos 1 gramo o 2 gramos. O le podemos dar 10 gramos. Con un inyectable le damos 100 centímetros y capaz que le damos 10 gramos de fósforo. Pero ella precisa todos los días esos 10 gramos. Por eso es que no tiene sentido utilizar los inyectables de fósforo para suplementar este mineral.
por el lado de los microminerales, sí, pueden ser eficientes los inyectables que tienen cobre, zinc y selenio, eventualmente algunos más. Como una sugerencia general, hay que evitar las fórmulas que tienen demasiada cantidad de componentes. Más bien hay que buscar las fórmulas específicas que tengan estos 3 minerales y algunos más, pero no fórmulas con demasiada cantidad de componentes, sino más bien con buenas concentraciones de lo que nosotros necesitamos. Y finalmente conviene mencionar que con análisis de sangre hoy podemos identificar al menos algunas de las carencias más importantes que pueden presentarse en nuestro establecimiento. Esto es una técnica que no es muy costosa y que está disponible. Hay laboratorios en varias partes de nuestro país, en varios departamentos de nuestro país, así que los aliento a que identifiquen cuáles son los problemas principales respecto a la nutrición mineral y que suplementen con las cosas más indicadas y particularmente los minerales cuando hay pasto. Con una cantidad de entre 10 y 20 muestras de sangre de los animales nos pueden representar lo que está pasando a nivel de un rodeo. No necesariamente tiene que ser un porcentaje del rodeo, sino más bien que esta es una cantidad, digamos que 20 muestras representan un rodeo grande de animales de una manera aceptable. El Plan Agropecuario es una institución referente para la ganadería nacional que mediante actividades de extensión, capacitación no formal, generación de información y generación de herramientas para la toma de decisiones contribuye con el desarrollo sostenible e innovador del sector ganadero. Hoy es necesario adaptarse a los tiempos y leer el contexto, motivo por el cual el Plan Agropecuario definió su plan estratégico para los próximos 3 años con aportes de las gremiales que tienen representación en la Junta Directiva, de funcionarios, representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del órgano directriz de la institución. Esta guía organizativa enfatiza en el aumento de productividad como una meta alcanzable e ineludible, ya que debido a la demanda externa es necesario aumentar la producción. En este marco se definió como objetivo general del plan estratégico mejorar la productividad de los establecimientos ganaderos para mejorar la calidad de vida de quienes producen, beneficiando al sector, la sociedad y al país. 20 kilogramos por hectárea en 20 años. Es la idea fuerza que moverá este proceso y para su puesta en práctica se han definido 6 líneas estratégicas, cada una con metas cuantificables y tangibles, permitiendo su evaluación continua. Estas líneas estratégicas son: 1. Liderar un programa de extensión nacional para productores agropecuarios con foco en ganadería, integrando procesos de diversificación como estrategia empresarial. 2. Capacitar para construir un Uruguay con más y mejores capacidades. 3. Generar información y herramientas para la toma de decisiones empresariales, haciéndolas disponibles para los productores. 4. Promover y mejorar la comunicación con los usuarios de los servicios brindados por el Plan Agropecuario. 5. Generar proyectos que mejoren la producción y el negocio de los productores de manera sustentable. 6. Fortalecer los principales activos institucionales, el capital humano, los equipos y la imagen del Plan Agropecuario. Con este mapa, que guiará a la institución durante los próximos 3 años, nos proponemos continuar cumpliendo los objetivos institucionales expuestos en la Ley de Creación del Plan Agropecuario, manteniendo el compromiso con el desarrollo de los productores, el sector ganadero y el país. Para conocer el plan estratégico completo, acceda a planagropecuario.org.uy. Bosque vas a cortar bosque nativo. Pedí autorización. Está protegido por ley. Cumple funciones esenciales para nuestra flora y fauna. Cortar sin autorización genera multas y puede ser denunciado. Informate en el sitio web del MGAP. Para conocer los aspectos claves de los sistemas ganaderos o para mejorar tus habilidades en el manejo y la gestión predial, te invitamos a participar en el curso Ganadero a Distancia edición 2023. Más de 20 años y más de 1.700 participantes avalan el éxito de esta propuesta. Inscribite en un curso semipresencial que tiene una duración de 8 meses, dirigido por técnicos del Plan Agropecuario, quienes poseen una sólida formación teórica y una amplia experiencia práctica. El curso iniciará el 13 de marzo. Te recordamos que hay un cupo máximo de participantes con el objetivo de brindar la mejor atención a cada uno de los estudiantes. Por información e inscripciones, dirigite a planagropecuario.org.uy. Nos encontramos en pleno Entoré. Tal vez una de las categorías más importantes en este momento son los toros. Su manejo durante el servicio es fundamental.
Si un toro no se comporta como debería, molesta, no permite a otros toros trabajar y en realidad no está rindiendo como debiese, se van a perder muchos terneros en el rodeo. Por eso es necesario vigilarlo, monitorearlo y tener en cuenta algunos elementos a los que se refiere el doctor Ramiro Silveira, quien es un asesor privado en el departamento de San José y realiza algunas recomendaciones que compartimos con ustedes. Los bovinos, como todos animales de manada, tienen animales que son dominantes, tienen animales líderes y tienen animales sumisos, ¿verdad? No siempre el concepto de líder y dominante es el mismo, son conceptos diferentes, pero bueno, en este caso el dominante es quien ejerce presión sobre el resto de los animales que integran el rodeo. Y lo que hablábamos recién, un toro que es dominante y no esté trabajando bien, no nos sirve, lo tenemos que sacar sí o sí, o puede igual ser dominante y estar trabajando bien, pero tampoco es bueno que esté, porque nos va a limitar la capacidad de que los otros toros trabajen, porque el toro solo no va a poder montar todas las hembras del rodeo. Entonces, bueno, esos animales que son dominantes, nosotros los logramos identificar, bueno, es bueno tratar de apartarlos, dejarlo con un grupo reducido de hembras, para que trabaje y sea capaz de copular a esas hembras, sí, pero no que esté, digamos, estorbando en el resto del rodeo, porque bueno, lo que hablamos un poco recién, nos puede estar generando que otros animales un poco más sumisos o animales más nuevos sean capaces de trabajar. Eso es importante también, los toros nuevos, en principio no es bueno mecharlos el primer año con toros viejos que sean conocedores del rodeo y ya sean más dominantes frente a ellos, ¿verdad? Los toros nuevos, lo ideal sería solo trabajar juntos, porque el orden jerárquico entre ellos es más parecido, ninguno va a hacer un liderazgo tan grande que deje que el resto no trabaje. Bueno, un poco lo que se habló tradicionalmente era que el toro más veterano trabaje con animales nuevos y que los animales nuevos trabajen con vacas adultas. Eso es siempre lo que uno escuchó de chico y bueno, en facultad a veces también se hablaba. Con ese principio estoy un poco en desacuerdo a veces, porque a veces logramos que el toro viejo, si lo tenemos hace 3 o 4 años en el rodeo, puede estar trabajando, o sea, copulando con hijas de él, ¿verdad? Con vaquillón. Entonces, a mí al principio, si nosotros somos capaces de hacer recorridas diarias, cada 2 días, 3 días, pero no estar encima de los rodeos, que la forma de preñar las vacas es estar encima de los rodeos, vamos a poder identificar si el toro está trabajando mal o bien. Y si es un toro que realmente no genera buena capacidad, no es capaz de verificar que la vaca está alzada, ir hasta ella y montarla, bueno, ese toro lo tenemos que retirar y listo. Tenemos que hacer bastante hincapié en eso y bueno, sobre todo estar arriba de los rodeos. Después, lo otro importante es que los productores vean, ya enfocado un poco más en lo que es la etapa de servicio, capaz, sean capaces de detectar cuando un toro está trabajando bien y cuando no, cuando un toro salta y cubre la vaca, ¿verdad? El toro tiene que ser capaz de saltar, extraer el pene, penetrar a la vaca y realizar lo que se llama el golpe de riñón. Ahí es cuando el acto sexual, digamos, culmina y podemos dar por bueno al toro en el rodeo, o sea, que está cumpliendo su objetivo, que fue capaz de identificar a la vaca, ir hasta ella, saltar, copularla y bueno, y hacer lo que llamamos el golpe de riñón, que es la eyaculación del toro dentro de la vaca para poder preñarla. Esas son cosas que tenemos que tratar de los técnicos. Obviamente los productores son cosas que conocen y saben de esto, pero bueno, siempre es bueno hacer hincapié, remarcarla, estar con ellos en la época de servicio, poder tomarnos una tarde para ver junto al productor cómo están trabajando los toros, si él tiene alguna desconfianza de algo, poder asesorarlo y estar con él para ayudarlo, porque realmente tener un toro que no sea funcional, las pérdidas económicas son altísimas, pérdidas que no vemos en el momento, pero lo vamos a ver después del diagnóstico de gestación. No solo porque ese toro no esté cubriendo animales, sino porque ese toro tal vez sea el orden jerárquico del rodeo, sea un toro superior y no deje acercarse a otros animales, a que puedan copular a esa vaca. Entonces es bien importante identificar esos toros que no están trabajando bien y retirarlos de los rodeos, ¿verdad? Para que todos los animales, el resto de los toros, si estamos trabajando con más toros en ese rodeo, trabajen bien.
el número que siempre se habló tradicionalmente es un 3% de toros en el rodeo. Si bien ese número está bien, está correcto, porque por ahí lo dijo, está estudiado, está validado, hoy en día en algunos lugares se llega a utilizar hasta un poco menos de toro de porcentaje. Debido a la intensificación, de estar trabajando en predios o empotreramiento, al haber mayor nivel de empotreramiento, que se trabaja en áreas con carga más alta y los animales van rotando en esos potreros, se puede llegar a bajar un poco más, se puede hasta manejar de un toro cada 50 vacas, siempre y cuando hagamos, y repito, un buen análisis, un buen examen del toro previo al servicio, ¿verdad? Porque si nos vamos a jugar a bajar la cantidad de toros en el rodeo, ese toro sí o sí tiene que ser apto, porque si generalmente hablamos que si un toro falla, tenemos entre 30 y 40 terneros menos el año que viene. Si bajamos la carga de toro, el problema es aún mayor. Entonces ahí tenemos que estar más seguros que el toro está bien funcional. Pero bueno, lo que insisto, no es solo echar los toros en el rodeo y volver a fines de febrero y sacar los toros y se acabó. Para que haya un correcto nivel de preñez tenemos que estar atrás de los rodeos, tenemos que hacer recorridas mínimas, recorrida semanal, por lo menos 2 o 3 veces por semana hacer una recorrida, ver cómo está la actividad de celo en el rodeo para poder tomar medidas de temporario, precoz, sacar el ternero totalmente de la vaca para que se alce y ver las patologías, que es lo que estamos haciendo hincapié del toro, ¿verdad? Todo el tema de dominancia, de que algún toro tenga algún tipo de lesión. Es bien importante esa recorrida, 2 o 3 días por semana estar atrás de los rodeos. Conversamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, coordinador del proyecto Gestión del Pasto Técnico del Plan Agropecuario, sobre el estado de las pasturas y las posibilidades que tienen de recuperarse en esta época si la situación climática cambia. Bueno, en esta época, en enero, hay mucha heterogeneidad. Depende de lo que haya pasado recientemente. Si llovió en enero se puede generar gran producción de pasto, las tasas de crecimiento pueden ser altísimas y seguro habrá lugares del país, como es el este del departamento de Paysandú, donde haya llovido muy poco y la disponibilidad de pasto es muy baja. Entonces, hay realidades diferentes que fundamentalmente influye el régimen hídrico que recientemente hemos tenido. No hay que olvidarse que el verano es la estación más variable de todo el año. Ahora, de llover de aquí en más, y los pronósticos son que el efecto niña se va a ir debilitando, bueno, todavía tenemos posibilidad de juntar pasto antes de entrar al invierno, y eso es clave, bueno, por un lado tener la carga ajustada, influye muchísimo las medidas que recientemente se han tomado, si hicieron destetes temporarios, si hicieron destete precoz, de tal manera de poder mejorar el desempeño del ganado de cría. Nos queda gran parte del verano, que si llueve podemos tener muy buenas tasas de crecimiento, y también nos queda el otoño, que es la última posibilidad de juntar pasto. Ahora, si no llueve no hay misterio, esto no es mágico, no crece el pasto, y de llover tenemos que tomar rápidamente medidas de tal manera de que el ganado coma pasto de calidad, pero por otro lado el pasto pueda ser reservado, sobre todo pensando en una crisis estructural como es la del invierno. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido este primer programa de Plan Agropecuario TV. Nosotros continuamos durante todo el verano, como lo hicimos durante el año 2022, para comunicarnos, para brindarles información, más en las circunstancias que estamos viviendo. Claro, está tratando de apoyar de otra forma a las y los productores ganaderos de nuestro país. La invitación para reencontrarnos queda hecha para la próxima semana, cuando continuemos compartiendo Plan Agropecuario TV.